Vamos a esperar a que se vayan conectando. Buenas noches, bienvenidos a este primer culto de matrimonios que se llama Cordón de Tres Dobleces. Y vamos a estar haciéndolo 2 veces al mes. Creemos que es una parte importante el tema de los matrimonios, el área de los matrimonios en una iglesia, ya que los matrimonios componen una estrecha relación con Dios y componen una gran base de la iglesia, que es la familia. Claro, de hecho es la primera institución, por decirlo de alguna manera, que el Señor puso sobre la tierra fue el matrimonio. Claro. Así que es muy importante y hay cosas que a nosotros mismos cuando comenzamos a armar las predicaciones, siempre uno sigue aprendiendo cosas. Entonces a veces uno dice, oye, ya fui a un seminario de matrimonio, ya me dijeron algunas cosas, ya más o menos ya tengo una idea, pero la verdad es que uno nunca termina de aprender con la palabra del Señor. Entonces siempre hay algo, un detalle que se nos escape hace a veces una diferencia grande en nuestra vida. Claro, quisimos darle un espacio más significativo y que pueda bendecir a los matrimonios de una forma individual, ¿no? A cada matrimonio una palabra específica para los matrimonios. Sí, lo vamos a estar haciendo la segunda y la cuarta semana del mes. Sí, si no me cada equivoco, mes. esta es la segunda, claro. La segunda Serían los cuarta. miércoles. Por ejemplo, sería hoy miércoles 11 y después volvería a ser El 25. Claro, miércoles 25 de noviembre, y así una semana sí, una semana no. Claro, sí, son 2 cultos mensuales. Claro. Así que comencemos a... Vamos a leer. Sí. La palabra dice en Génesis 2, 23, 24, Génesis 2, del 23 al 24. Sí. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La expresión de Adán al decir hueso de mis huesos indica la fusión profunda que tenía con su mujer. Al ver a Eva, él tuvo la revelación de que ella era parte de él, no era cualquier persona normal o cualquier persona distinta a él que estuviese separada a él, sino que él la vio como una extensión de él, como parte de él, por fuera de él, pero como si fuese él mismo, porque dice hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es como Y tienen características como las nuestras, y es muy similar, porque también tiene que ver con el parentesco, como la descendencia, claro. esa unión, ¿cierto? Claro. Bueno, también tendríamos que aclarar que esto que vamos a hablar ahora es como el orden matrimonial según el diseño de Dios. Sí. ¿Cierto? Claro, y bueno, y de hecho lo que vos decís de los hijos son el resultado de la unión del matrimonio. Claro que sí. O sea, el resultado de la unión entre la unión carnal entre dos personas. Claro que sí. Así que indica la fusión profunda que él tenía con Eva. Era una extensión de él, parte de él, y viceversa. Ella también tenía el mismo sentimiento, porque ella era parte de él. Los dos eran uno, eran iguales, eran lo mismo, pero con características distintas, pero parte
de un mismo ser. Claro, sí. La fusión de los dos da un solo resultado espiritual. Cada uno de los dos tiene características distintas de un solo ser, a pesar de que están separados corporalmente. Sí. En el matrimonio ambos son más que un equipo. La fusión tiene que ser tan profunda que las individualidades queden en un segundo plano, porque cada uno de los dos termina teniendo las mismas características. Sí. Ambos apuntan a la misma dirección. ¿Qué querías decir algo? No. Ambos apuntan a la misma dirección, persiguen los mismos objetivos, tienen los mismos proyectos, tienen la misma dirección y van hacia al mismo lugar. O sea, no es que solamente se trata de que viven juntos y están casados por un papel y ya son matrimonio, no, sino que tienen ambos el mismo sentir, comparten la misma forma de pensar, o la gran mayoría, ¿no? Hay una sincronía Ahí es donde, completa. claro, ahí es donde tienen que comenzar, en los matrimonios tiene que hacerse real y vida la palabra que dijo Adán: hueso de mi hueso y carne de mi carne, ¿cierto? Claro. En el fondo es que nosotros con el esposo y viceversa podamos llegar a una fusión tan profunda en que no haya distinción entre nosotros, Claro. a pesar que obviamente hay diferencia, pero que las cosas profundas, importantes y centrales de la relación tengamos la misma forma de ver las cosas. Claro. Porque ahí es donde es más fácil también el matrimonio. Muchas veces por esa diferencia es que los matrimonios se desgastan y hay todo un problema. Por la falta de acuerdo, porque cada uno tiene su forma de pensar y de una forma en la que chocan, porque podemos y defienden sus puntos. Claro, no es que se busca el mejor resultado, porque muchas veces se pueden tener distintas formas de pensar para llegar a un mejor resultado, cada una de las dos formas, porque al final las dos formas van en la misma dirección y buscan el mismo objetivo y el bien común de los dos, ¿no? El bien de cada uno, el egoísmo, no el egoísmo, no el orgullo de cada uno, porque el orgullo termina siendo un mismo orgullo en un matrimonio que está fusionado. Termina siendo un mismo orgullo unido de los dos. Claro. Entonces, por ejemplo, acá nosotros queríamos mostrar la diferencia importante entre lo que es la fusión, de la cual nos habla la palabra, y lo que es muy similar, y a veces uno cree que es lo mismo, que sería como ensamblar. Porque, por ejemplo, si leemos las definiciones, ensamblar dice construir una cosa uniendo y ajustando perfectamente las piezas o elementos que las forman. O sea que calzan perfectamente y parecen la misma cosa, pero no lo son. En cambio, en la fusión es distinto, porque la fusión tiene que ver con... La fusión tiene que ver con dos elementos diferentes que cuando se juntan crean otro nuevo y no se pueden separar el uno del otro. Es como, por ejemplo, para hacer una idea sencilla, tenemos agua y tenemos, por ejemplo, un sobre de jugo, dos elementos distintos, pero cuando el jugo es vertido en el agua, el polvo en realidad, esto se convierte en jugo. El agua es agua y el polvo es polvo, pero cuando estos se juntan, da como resultado algo nuevo y ese algo es indisoluble, o sea, no lo podemos separar. En cambio, cuando a veces ensamblamos cosas, sí, podemos sacar una parte que está bien puesta con otra cosa, pero en el caso del matrimonio esto no debiese ser así. Claro, y se puede cambiar por otra parte. Claro. Te daría un funcionamiento, pero no sería
ese funcionamiento único que da la unión en la mezcla, la fusión del matrimonio. Claro, claro que sí. La definición de ensamblar es adecuada para un artefacto, por ejemplo un celular. Sus piezas están perfectamente unidas y ajustadas, permitiendo el funcionamiento al estar todas combinadas. Pero si una de estas piezas fallara, su funcionamiento no sería el mismo o directamente desaparecería. Claro. Habría que reemplazar la pieza que presente falla para volver a funcionar. En un matrimonio ninguno de los... Vamos a esperar a que se conecten de nuevo. Un desperfecto técnico que puede pasar. Bueno, tuvimos un pequeño problema con el celular, un imprevisto, pero bueno, ahora seguimos con este culto, con la palabra para los matrimonios. Me había quedado en la parte que decía que es la definición de ensamblar, puede ser adecuada para un artefacto como un celular. Sus piezas están perfectamente unidas y ajustadas, permitiendo el funcionamiento al estar todas combinadas. Pero si alguna de esas piezas fallara, su funcionamiento no sería el mismo o directamente desaparecería. Habría que reemplazar la pieza que presente falla para volver a funcionar. Si uno reemplazara alguna de esas piezas, si alguno de los dos, en el caso de los matrimonios, fuese reemplazable, ya no sería un matrimonio fusionado, no sería el mismo matrimonio, ¿no? Sería otro resultado, sería la combinación distinta del diseño original. Claro. No podría, como en el celular, cambiarle una pieza y que se logre el mismo resultado. Claro. En un matrimonio ninguno de los dos es reemplazable, porque cada uno de ellos son únicos y distintos ante Dios. Si alguno de ellos fuera reemplazado, el funcionamiento sería distinto, sería otro resultado con unas características distintas. Tenemos la definición de fusión: unión de dos o más cosas diferentes formando una sola. En este caso, la fusión en un matrimonio se produce por dos personas, un hombre y una mujer. Podemos mezclar agua, en un ejemplo, podemos mezclar agua y jugo de naranja y ambos quedarían fusionados e inseparables. Claro, no se puede hacer. ¿Qué hace con el agua? No se puede. Ninguna parte de este resultado se podría extraer al mismo tiempo, se podría separar sin extraer al mismo tiempo una parte de ambos, ya que los dos son lo mismo. En Génesis 2:24 que decía: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es necesario dejar padre y madre para que el matrimonio alcance su plenitud. La provisión de ambos debe ser suplida solo por Dios. Vivienda, alimento, etcétera, son responsabilidades de ambos. Claro. No puede estar interfiriendo o el padre o la madre en cómo se va a llevar a cabo un matrimonio nuevo, porque justamente esas cosas que pueden venir las opiniones de las demás personas, que si bien no son malos, de repente poder escuchar la experiencia o lo que los papás o alguien con más experiencia tenga para decirnos. No tenemos que guiarnos solamente de eso, sino que tenemos que aprender a través de la palabra a poder llevar el matrimonio conforme a lo que el Señor desea para él, ¿cierto? Sí. Entonces, en esa parte, justamente lo que tú decías es dejar padre y madre.
tenemos que también, y dejar no solamente en el aspecto físico, porque muchas veces se cree que con abandonar la casa del papá o la mamá, se deja el contacto entre comillas como más estrecho, pero muchas veces a pesar de estar lejos y distante, la dependencia emocional o otras cosas siguen estando ahí uniendo a la persona, por ejemplo el hijo, a la hija, al papá o a la mamá, que no está mal porque de ningún modo estamos diciendo que tienen que olvidarse de sus papás o de sus mamás, no. Para nada. No, pero sí tiene que como enfocarse uno en este nuevo proyecto, por decirlo de alguna En manera. la otra persona, en su esposo, en su esposa, Claro, las en el necesidades matrimonio. de él, porque cuando uno está en la casa de los papás, por ejemplo, uno de repente está preocupado, bueno, de sus propias necesidades más que de nada, y también de las necesidades que puede tener el papá, la mamá o la gente con la que vivimos en el hogar, ¿cierto? Claro. Pero después cuando nosotros nos casamos tenemos que hacer ahí una reestructuración de la forma de ver y tenemos que preocuparnos de nosotros, pero también y de forma especial del matrimonio. esposo, Sí. de la esposa, ¿cierto? Claro. En el caso de los padres nunca van a dejar de ser nuestros padres, entonces siempre va a haber como una interferencia por algo natural, que es la crianza de los padres. Los padres tienen siempre la necesidad de aconsejar a los hijos, que no está mal tampoco, pero a veces puede producir una interferencia entre en el matrimonio que puede producir como grietas. alguna grieta, algún conflicto o algún obstáculo que impide que el matrimonio se termine fusionando completamente, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque para lograr esta fusión tiene que estar el hombre concentrado en su mujer y la mujer concentrada en el hombre. Entonces, claro, en el fondo es tener la claridad de que es necesario que nosotros comencemos a establecer el nuevo hogar, la nueva relación y afirmar esa relación con el esposo, con la esposa, para que crezca, porque claro, hemos pasado tantos años de nuestra vida con nuestros papás, con nuestra mamá, con nuestra relación con nuestros hermanos, en el caso que los tengamos, que nuestros lazos más fuertes están con ellos, pero por eso ahí la palabra indica el dejar. El dejar no significa abandonar, pero sí hacer un espacio para poder concentrarnos en lo que tenemos que por delante, que es nuevo, y que también al ser nuevo implica muchas cosas que van a ser desafíos, porque claro, las personas cuando se casan muchas veces tienen el concepto de que todo va a ser muy bonito, y aunque eso es cierto, en un punto hay muchas cosas que van a requerir esfuerzo, renuncia, y ahí justamente también entra esto que dijimos de la fusión, porque si nosotros no aprendemos a renunciar a nuestros propios gustos, no completamente, porque esto tiene que ser de los dos, tanto claro, el esposo como la esposa tienen que renunciar a sus propios bienes individuales por el bien común, claro, al egoísmo. Al En el egoísmo, fondo, claro. porque muchas veces se puede, no es que cada uno tiene que dejar de gustarle, no sé, en el caso del hombre, las películas de acción, O el fútbol. no, que les o el gusta. fútbol, no, y tiene que empezar a gustar La teleserie. lo que le gusta a la mujer, no, en el sentido de menguar ese tipo de cosas para no perder el foco principal de cada uno, que es el uno al otro, Claro. y juntos construir y perseguir intereses en común. Esto es en todo ámbito, no solamente en los gustos del entretenimiento, sino Claro. también en las cosas que son más importantes, como el proyecto de vida o la crianza de los niños. Sí, totalmente. Entonces es importante ahí hacer esa separación de dejar al papá y la mamá, como nos indica la Biblia, para poder concentrarnos en el nuevo hogar, En el en nuevo la hogar. persona,
y es lo que queremos establecer, porque al principio es donde comenzamos a establecer las bases, ¿cierto? Porque bueno, está todo el tema prematrimonial, que ese es otro aspecto, pero que hay muchas cosas que también vienen a hacer sentido cuando ya estamos casados, pero ya, si ya estamos casados, tenemos que luchar en conjunto porque el matrimonio prospere, porque el matrimonio, de cierta forma, vendría a ser como un proyecto en común en el fondo. Entonces, si una de las partes solamente lucha y está constantemente tratando de que este proyecto prospere y la otra parte no, es donde muchas veces ahí se puede llegar a quebrajar porque no se logra la unión. En cambio, no hay una unión completa. Cuando los dos trabajan en equipo, los dos trabajan juntos por el bien común, ahí comienza a florecer el matrimonio y todo comienza a tener otro sentido. Claro, y por medio también de la palabra de Dios, que es la que nos guía en todos los ámbitos de la vida, y en este en particular también la palabra de Dios nos manda, nos tiene distintas directrices para que se pueda desarrollar según lo que Dios planificó del matrimonio, ¿no? Sí. Y según los propósitos que también Dios tenga con cada matrimonio, ¿no? Según el plan que tenga para cada matrimonio. Sí. Y bueno, también está el unirse. Bueno, es como pareció, ¿no? Lo de la unidad. Sí, unirse a su mujer, todas las áreas de ambos Claro. Porque se a veces tienen que mezclar. Perdón, no, dilo. Se tienen que mezclar para lograr una unión completa. Es lo que hablábamos recién, que los intereses, los gustos se tienen que mezclar, se tiene que hacer de ambos un solo resultado, y todo eso va direccionado principalmente al plan que Dios tiene con cada matrimonio. Claro, y también es súper importante entender que esa unión tiene distintos planes, porque a veces piensan que solamente la unión física o el hecho de estar así juntos, o sea, que uno al lado del otro. Pero estamos unidos. Sí, estamos ahí juntos, entonces vivimos juntos, estamos juntos, ya, eso es todo. No, hay que ahí trabajar y cuidar el tema emocional, el tema de unirnos a los pensamientos, en funcionar en esas áreas que son súper importantes, porque bueno, hay un autor súper conocido que no recuerdo exactamente el nombre, pero Gary Chapman, creo que Gary Chapman, sí. Sí, que habla justamente de perdón, que apareció nuestro pequeño y estamos viendo nuestras cosas. Gary Chapman, por ejemplo, él tiene un libro muy bueno que trata justamente el área emocional de los matrimonios, donde él dice que hay 5 tipos de amor, que lo más probable es que los desarrollemos porque es muy interesante y es algo que muchas veces genera conflicto en los matrimonios, porque de repente mi forma de amar a mi esposo es distinta a la que él se siente realmente amado. Entonces, o viceversa. A veces sí tienen como la bendición de que, por ejemplo, mi esposo se sienta amado a través de regalos y yo soy una persona que soy buena para regalar y coincide. Pero ¿qué pasa cuando no coincide la forma? Entonces, por ejemplo, yo creo que hacerle un cariño a él es como le demuestro mi amor, pero para él, si bien significa algo, no significa como su amor primario, entonces él no se siente lo suficientemente amado por mí. Y esas cosas generan grietas. Y en esas cosas que hacen como falta, de repente no se logran esas fusiones. Entonces nosotros como matrimonio tenemos que estar cuidando esas áreas, por ejemplo en el plano emocional, en el plano íntimo también, en general, tratar de siempre estar atento y cuidando al otro para que en realidad no llegue a haber un estado deteriorado del matrimonio, ni en el peor de los casos a veces el divorcio, ¿cierto? Claro, y esto tiene que ser mutuo. Mutuamente, claro. Por eso es súper importante entender esto y entender que no soy yo y mi esposo, no somos nosotros. Los dos. Claro, o sea, somos uno solo. Entonces es difícil un poco comprenderlo porque la verdad es que uno lo va
lo va leyendo y lo va internalizando. Porque claro, uno tiene su propia idea o su propia crianza y de repente se choca con otra crianza distinta y es como, Con y otras ideas. en mi casa no sé, cosa, en mi casa ponían los platos ordenados de esta forma, no, pero en el mío de esta forma, entonces ahí empiezan a chocar. Claro, Entonces, y así con cosas también psicológicas, sí, de crianza, de estructura psicológica también de cada persona. sí, entonces ahí es importante coordinarnos, decir, bueno, en tu caso lo hacían así, en la mía lo hacían acá, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Claro. Porque no necesariamente tiene que ser como lo hacían en la mía o en la tuya. Nosotros somos una nueva familia y como una nueva familia tenemos que generar nuestras propias reglas o nuestra propia cultura familiar. Claro, basados en la palabra de Dios, Claro, en lo que Dios tiene por con el supuesto. matrimonio. Sí, pero en cosas puntuales, por ejemplo, a ver, en mi casa siempre se usó ciertas cosas, hablando de lo cotidiano, ¿no? Que de repente las cosas cotidianas que parecen poco espirituales y que en realidad uno no les toma tanta importancia, a veces son las cosas que más generan problemas en los matrimonios, las cosas que más hacen conflicto, porque Sí. me dejaste algo tirado en el suelo y tú no me ayudas a ordenar, no es que en mi casa los hombres no hacemos nada. Claro. Entonces, ¿me entiendes? Depende, ¿No? sí, depende O- de la crianza y el concepto que cada Claro, cual tenga del por matrimonio. eso también previamente es tan importante conocer las cosas y poder entendernos. Pero si ya estamos casados, tenemos que buscar la forma de poder comprendernos, también hablar y también tratar de aprender a conocer al otro, porque a veces yo te puedo decir algo, pero hay cosas que a lo mejor no te las estoy diciendo, pero con mis actitudes también te estoy entregando información, Claro. ¿no es cierto? Entonces, también, bueno, el tema de una sola carne, que lo que decíamos anteriormente, tener sueños, metas en comunes, y si a veces no se tienen, buscar, pedir, ahí es cuando tenemos que entrar a orarle al Señor para que Él nos encamine, para que Él nos muestre qué es lo que nos une. Porque Claro. la palabra ¿Y dice, qué es lo que también nos desune? claro, para poder ir como limpiando todo lo que nos desune y ir afirmando aquellas cosas que sí nos están bendiciendo, ¿cierto? Claro. ¿Ibas a decir algo de la palabra o no? No sé. Antes justo que te interrumpí. Se me fue. Bueno, No sé qué era. No sé no sé qué iba a decir. Entonces, bueno, en el fondo también es no perder la individualidad. No es que tenemos que ahora no me puede gustar, como decía él, las cosas que me gustaban ni nada de eso. Pero, por ejemplo, si yo antes invertía mucho tiempo en algo que era importante para mí, no sé, por ejemplo, iba a la peluquería, no sé, 4 veces al mes. Pero a veces mi esposo necesita que una vez de esas veces no vaya, yo ahí tengo que renunciar por amor a él. Eso no quiere decir que yo voy a estar siempre haciendo lo que él quiere para darle el gusto, claro, porque no es que también yo tenemos tampoco que... soy un... No, pero a lo que me refiero es que no tenemos que fundar las relaciones como tampoco en decir, ah, yo voy a hacer todo lo que tú quieres o tú haz todo lo que yo quiero. No son relaciones caprichosas, no tiene que ser una relación caprichosa, sino que una relación de amor, de acompañamiento, Claro. de en el fondo contención, de equilibrio. sí, de equilibrio, porque hay parejas Porque que a no se veces... puede ir para un lado o para el otro porque si no, no estaría siendo equilibrada la relación. O sea, Claro, la estaría dinámica. siendo, una de las dos partes estaría siendo más desgastada que la otra. Sí. Entonces, en términos básicos, muy sencilla la reflexión, pero la importancia de la unidad, porque en base a esto también hay muchas cosas que se van a ir desarrollando en los próximos cultos, que vamos a ir desarrollando con respecto a otros temas, pero esto nos parece que es muy base para poder ir como tocando otros temas un poquito más profundos, pero si no entendemos esto de la importancia de la unidad, de la importancia de que somos uno y que no es él y yo, o que estamos como a veces, porque a veces los matrimonios, a veces con el tiempo,
o a veces en cortos plazos, porque la convivencia es A una veces historia que muy al distinta. año se divorcian. Sí, que Y- ya no se sí, soportan, porque hay cosas, y a veces son cosas que tienen solución, sí, que sobre todo en los matrimonios cristianos tienen solución. El Señor nos puede dar la puerta, la salida claro. de cómo enfrentar ciertas Que muchas veces circunstancias. son cosas, las cosas malas de cada uno son las que chocan y muchas veces es producto del orgullo a no querer cambiar el hecho de que se produzca el divorcio o que uno de los dos no quiere cambiar ciertas cosas que no están bien. Eh, entonces siempre uno tiene que tener en primer lugar a Dios y también tener el lugar darle a la otra persona el lugar que merece en la vida de uno, que es parte de una unión profunda, no una unión Superficial. superficial. Sí. Así que eso era lo que hoy día queríamos compartir. Como digo, es sencillo, pero es fundamental, porque si no entendemos la importancia de la unidad, del que somos, los matrimonios somos una sola carne, que cuando el Señor nos mira ve a una persona, eso es tremendo, porque obviamente también hay un tema individual de nuestra relación con Dios, pero nosotros como matrimonio y como familia delante de Dios estamos siendo vistos bajo la lupa de uno. De hecho, Claro. el Señor dice, porque también hay todo un tema de que el matrimonio es un reflejo o una figura de lo que es Cristo con la iglesia, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ahí entra justamente, esto es como parte de otro tema, pero igual el poder entender, Cristo y la iglesia están en unidad, así tiene que ser la relación, ¿cierto? Y bueno, el apóstol Pablo, hay unas partes donde él explica que cómo tiene que tratar el hombre a la mujer, haciendo referencia a cómo Cristo ama a la iglesia, cómo se dio por ella, y a la vez también le indica a la iglesia cómo ella tiene que respetar a Cristo, y le da también al matrimonio, le dice a la mujer cómo tiene que respetar al esposo, ¿cierto? Como Sí. si fuese Cristo, como si fuese el Señor. Claro. Así que le damos muchas gracias a los que nos estuvieron escuchando, les pedimos perdón, disculpas Perdón por ese desperfecto técnico. Sí, porque fue un tema de memoria, entonces colapsó el celular. Sí, pero bueno, Se nos cortó y ahí tuvimos que borrar algunas cosas para seguir con la transmisión. Pero les agradecemos, esperamos que esto sea de mucha bendición. Y la semana del 25, el miércoles 25, nos estaríamos viendo otra vez